organizaciones norteamericanas para impedir estas acciones contra la República de Cuba, el gobierno de la isla, en el ejercicio legítimo de la obligación de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, destacó a personas en Miami con el fin de conocer de antemano las acciones agresivas planificadas por dichos grupos terroristas y así poder evitarlas. 5 de estas personas fueron detenidas y encarceladas. El pasado 12 de septiembre de 2011 se cumplieron 13 años del injusto encierro en prisiones norteamericanas de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Laviñino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llor y René González Suever. Este último, René, salió de prisión luego de cumplir su condena el pasado 7 de octubre. A pesar de ello, no puede regresar a su país con su familia y es obligado a permanecer en suelo norteamericano durante 3 años más en libertad vigilada, lo que pone en grave riesgo su integridad personal. Durante estos años, una amplia campaña internacional ha sumado más y más voces de solidaridad por la liberación de los 5 y de denuncias sobre cómo han sido tratados estos hombres y sus familias a lo largo de una década. En mayo de 2005, expertos del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU declararon arbitrario e ilegal el encarcelamiento de los 5 y exhortó a Washington a liberarlos. Nunca en la historia de los procesos judiciales de Estados Unidos tantas personas e instituciones de prestigio conocido habían demostrado con argumentos tan irrefutables las arbitrariedades de que habían sido víctimas estos 5 cubanos. Parlamentos, organizaciones de juristas y premios Nobel de diversos países, centenares de organizaciones y grupos de derechos humanos de todo el mundo, activistas y profesionales han denunciado este hecho arbitrario y contradictorio con la política antiterrorista que el gobierno norteamericano dice defender. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, presenta al Pleno del Jaraque la siguiente moción. Primero, demandar la inmediata liberación de los detenidos cubanos llamados Gerardo Hernández, Ramón Laviñino, Fernando González y Antonio Guerrero, injustamente presos en cárceles estadounidenses, así como el regreso inmediato a Cuba de René González. Y segundo, dar traslado de estos acuerdos a la Embajada de Cuba, a la Embajada de Estados Unidos en América, a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Pues muchas gracias, señor Rivero. Bien, muchas gracias. Bueno, esto es una moción que presentamos desde Izquierda Unida. Esta moción se aprobó recientemente por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva. Es una iniciativa que viene apoyada por premios Nobel como Rigoberta Menchú, como Adolfo Pérez Esquivel, como Günter Grass, como César Amago, difunto, como Darío Fo, como José Ramos Horta, como Nadine Gordiner y varios más. El último informe de Amnistía Internacional de 2011 sobre derechos humanos en Estados Unidos también advertía de la falta de garantías jurídicas y el encarcelamiento injusto de estas 5 personas. Yo entiendo que el hecho de que se traiga una moción sobre cuestiones internacionales para pedir respeto a derechos humanos es una cuestión totalmente legal, totalmente seria, y no creo que tenga ningún problema o no tenga ninguna incompatibilidad con defender los derechos de las personas que viven en Jaraque. Aquí se han traído por parte del PP en la legislatura pasada otras mociones de otro ámbito y yo no creo que por eso signifique que se dejaran de preocupar por el Ayuntamiento de Jaraque. Así que espero que este tema que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con que se pida un respeto sobre las garantías jurídicas en el resto del mundo, pues tenga la sensibilidad para que sea apoyado por el resto de los grupos. Pues muchas gracias, señor Martín. No seremos nosotros los que coartemos la libertad de los grupos de presentar en este pleno las mociones que entiendan sean referidas a nuestro pueblo, a la provincia, a la comunidad autónoma, al país o a cualquier evento de índole internacional. Sí es verdad que en este caso concreto, si de lo que se trata es de entrar en la defensa de los derechos humanos que asisten a multitud de personas en el planeta, tal vez podríamos entrar en una contradicción si condenamos uno y no condenamos otro. Hay en estos momentos suficientes violaciones
a lo largo y ancho de este mundo de esos derechos como para que tuviéramos que hacer un llamamiento casi genérico. No obstante, bueno, puesto que ha sido iniciativa de Izquierda Unida y efectivamente puede tratarse de una conculcación de esos derechos, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en apoyarla. Pues muchas gracias, señor Yorquez. Sí, el Partido Popular no cuestiona ni mucho menos la legalidad, ni mucho menos la seriedad de las mociones que presenta Izquierda Unida, sea cual sea el asunto. Lo que hace unos minutos se hablaba de prioridades políticas y, hombre, usted parece que tiene más prioridad por quienes pueden ser unos espías de la dictadura cubana. Es una reflexión que hago yo sobre los problemas de los asuntos de los vecinos del Jaraque. Es una reflexión tan legítima como la que usted hace. Bien, dice que hemos presentado mociones en otros ámbitos, sí, normalmente de ámbito nacional, y muchas de ellas, no le voy a decir todas, pero sí muchas de ellas con influencia directa en nuestros vecinos. Me llama la atención que utiliza usted el lema los cinco héroes, le falta decir, como dicen Raúl y Fidel Castro en sus soflamas. Bien, nosotros leyendo aquí que personas y grupos que realizan sabotajes y agresiones terroristas, teniendo en cuenta que la dictadura cubana considera terroristas a muchas personas por el simple hecho de manifestar públicamente que no son del Partido Comunista y que quieren democracia en Cuba, pues no podemos compartir esa calificación. También hay muchos grupos que se dedican a la defensa de derechos humanos y son considerados por la dictadura comunista como grupos subversivos, como grupos terroristas, así que esas calificaciones no las podemos compartir, más así teniendo en cuenta que la disidencia política en Cuba, el ser libre pensador y manifestarlo, pues es un delito. En fin, dice usted aquí también, dice que Cuba destaca a personas en Miami. Bueno, destacar a personas en otra nación para que realicen tareas de misiones de inteligencia militar y policial puede considerarse espionaje, o incluso puede considerarse una exportación de la represión a los ciudadanos que han tenido que huir para no sufrir, para no ser víctimas de la dura represión que el régimen comunista cubano ejerce sobre los disidentes. Teniendo en cuenta todo esto y que, hombre, calificar como injusto o arbitrario una resolución que es fruto de un proceso judicial que se ha desarrollado en un país que es democrático, con garantías democráticas, nos pone a nosotros, realmente nos suscita muchas dudas. Tampoco conocemos realmente el asunto, el tratamiento que a este asunto da el gobierno de la nación española y, hombre, por evitar también un problema entre el Ayuntamiento de Aljaraque y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pues nos vamos a abstener. Sí invitamos también a Izquierda Unida y al Partido Comunista, que la dirige aquí en España y que allí en Cuba ejerce esta dictadura, pues a que muestre idéntica preocupación por los cientos de presos políticos que aún hay en las cárceles cubanas, sufriendo tortura, sufriendo presidio por el solo hecho de no pensar como la dictadura, la tiranía de los hermanos Castro establece que hay que pensar. Manifestamos nuestra abstención. Pues muchas gracias, señor Rivero. Bueno, en relación a esto de que Estados Unidos es una democracia, yo le plantearía el tema del bloqueo que tiene Cuba durante 50 años. Le plantearía también el tema de Guantánamo. Si eso es democracia y garantía de los derechos humanos y garantía de la libertad y garantía de defensa jurídica y de tutela judicial efectiva y todas esas cosas, pues que venga, yo no creo en Dios, pero que venga alguien que me lo explique. En este caso nosotros no estamos aquí dando una justificación de si el Estado cubano es más democrático o menos democrático, si existe más libertad o menos libertad. No hemos venido a enjuiciar este tema. Puede que existan muchos disidentes, de hecho bastantes están en Miami y de hecho bastantes de ellos están y llevan a cabo, y así ha sido reconocido por la propia UNO, algunas acciones vandálicas en la propia Cuba. Yo entiendo que si ustedes quieren plantear
cualquier tema de derechos humanos, por favor, lo traigan aquí y nosotros, si es verdad que ustedes lo plantean, pues seguramente daremos nuestro voto a favor. No creo que se tenga que escudar en que aquí estamos hablando de derechos humanos, que se cumplan en Estados Unidos, en España y en Guantánamo. Así que me extraña también un poco que el Partido Popular en Huelva tenga una opinión y la apoye, y aquí en Aljaraque tenga otra distinta. No sé cuál es la línea concreta del Partido Popular. A nosotros nos dirige en Aljaraque Izquierda Unida. La mayoría somos independientes y el Partido Comunista evidentemente forma parte de Izquierda Unida y nos da unas orientaciones. Pero aquí los dos que estamos aquí presentes somos independientes, no formamos parte de ningún partido salvo de Izquierda Unida. Así que le garantizo a usted que nosotros no nos dirige estrictamente el Partido Comunista, y mucho menos el Partido Comunista Cubano. Pues muchas gracias, señor Martín. ¿No quiere usted un segundo turno? Pues señor Yórquez. ¿Qué le digo yo? Son vandálicos. Los disidentes, es un hecho vandálico el ser disidente, el no ser comunista. Hombre, a mí me tranquiliza bastante saber que ustedes no son miembros del Partido Comunista, pero sí les digo que el Partido Comunista es el partido... sí, me tranquiliza mucho. El Partido Comunista es el mismo partido que ejerce la dictadura en Cuba, en Corea, en China, en fin. Le digo que sí dirige a Izquierda Unida, no obstante, le digo que me alegra saber que no les dirige a ustedes. A ustedes les extraña la diferencia, que no es una opinión contraria, no es contradictoria, una diferencia de opiniones en un ayuntamiento y en otro, normal. Nosotros somos libres pensadores y mire usted, pues en algunas cuestiones podemos mantener puntos distintos. Yo le voy a decir otros 5. Por ejemplo, Juan Carlos González Leiva, que fue presidente de la Fraternidad de Ciegos Independientes Cubanos, organización considerada subversiva, y Fundación Cubana de Derechos Humanos. Jorge Luis García Pérez, encarcelado por ser desafecto al proceso y propaganda enemiga oral y escrita. O sea que por hacer esto que hacemos nosotros aquí, los 3 grupos políticos, de repartir propaganda por las calles, a la cárcel. Néstor Rodríguez Lobaina, que está en prisión por pedir la libertad de otros presos políticos y por hacer, por supuesto, propaganda no comunista y a favor de la democracia. Leonardo Brunzón Ávila o Francisco Pastor Chaviano González, presidente del Consejo Nacional por los Derechos Civiles, declarado por Amnistía Internacional preso de conciencia. Hubiera sido deseable que ustedes hubieran mostrado, que su partido les hubiera permitido mostrar el mismo interés, la misma preocupación por Vilma Villar Mendoza, que falleció hace unos cuantos días por una huelga de hambre. Aquí cuando un preso, y no por presos políticos, está en huelga de hambre, lo trasladamos al hospital. Eso es lo que suelen hacer las democracias a las que les preocupan realmente sus ciudadanos, sean quienes sean. Allí pues se esperaba que la situación fuera irreversible y se la ha llevado al hospital no a sanarlo, sino a que muera entre médicos. Así que también nos vamos a sumar a la petición que formuló recientemente la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santa María, concretamente el día 20 de enero, pidiendo la libertad para los presos políticos y el respeto por los derechos humanos en Cuba. Reiterar nuestro voto de abstención. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de esta moción? Entiendo que 6 votos y 10 abstenciones, por tanto queda aprobada la moción presentada por Izquierda Unida. Pues pasamos al siguiente punto, al de ruegos. ¿Tienen ustedes algún ruego? Sí, señor Martín. Sí, voy a hacer un ruego después de lo que acabo de escucharle al portavoz del Grupo Popular. Hombre, voy a rogar que la militancia en una determinada formación política reconocida en nuestra democracia no sea cuestionada por usted. Me parece que es meterse en el túnel del tiempo y volver a muchos años atrás. A estas alturas el Partido Comunista forma parte de nuestra normalidad democrática como cualquier otra de las formaciones legales que existen en España y no creo que deba ser objeto de la valoración que ha hecho usted hoy aquí. Pues muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas. No sé si usted quiere contestar por alusiones. Hombre, no entramos en el túnel del tiempo. Me tranquiliza que no quieren decir que no siguen inspirados por ese Partido Comunista cubano o por ese Partido Comunista coreano. No pongo en duda, por Dios. No pongo en duda, mucho menos, la posibilidad de militar en el partido que cada uno guste. Para nada. Es una mala interpretación, una interpretación muy tendenciosa por su parte. Pues muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas. Señor Rivero, ¿tiene usted alguna pregunta? En relación al posible expediente de regulación de empleo que se aprobó para el Patronato
Municipal de Deporte, me gustaría conocer o que nos explicara cuál es el criterio para qué trabajadores se les va a reducir la jornada. ¿Qué criterio se ha utilizado o se va a utilizar para reducirle la jornada? Porque creo que un expediente de reducción de jornada es lo mismo. Me gustaría también conocer